Todos tenemos un lugar en la congregación de Jehová. Artículo de estudio 34 de la Atalaya para la semana del 19 al 25 de octubre. El texto temático es 1 Corintios 12:12, que dice: Porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así también es el Cristo. El avance dice: todos queremos sentir que somos valiosos para Jehová, pero puede que a veces nos preguntemos cómo ser útiles para Él. Este artículo nos ayudará a ver que todos tenemos un lugar importante en la congregación. Atalaya con preguntas y respuestas, y para ello empezamos por el párrafo 1. Es un gran honor formar parte de la congregación de Jehová. Todos disfrutamos de paz y felicidad en nuestro paraíso espiritual, pero ¿qué lugar ocupa cada uno de nosotros en la congregación? La primera pregunta dice: ¿qué honor tenemos? Tenemos el gran honor de pertenecer al pueblo de Dios, donde nuestras reuniones y nuestros hermanos y hermanas crean un paraíso espiritual lleno de paz y felicidad apartado de este mundo, donde nos sentimos contentos y alegres, y podemos compartir grandes momentos con personas que comparten nuestros mismos valores bíblicos. Párrafo 2. En varias de sus cartas inspiradas, el apóstol Pablo utilizó un ejemplo que nos enseña mucho sobre ese tema. Dijo que la congregación es como el cuerpo humano y los que la componen son como las partes de ese cuerpo. ¿Qué ejemplo utilizó el apóstol Pablo en varias de sus cartas inspiradas? El apóstol Pablo comparó a la congregación como un cuerpo humano, es decir, está compuesto por multitud de elementos, cada uno de los cuales es fundamental y ejerce una función concreta y distinta para el perfecto funcionamiento de todo el cuerpo. Igualmente, en la congregación todos somos muy valiosos para Jehová, y cada uno de nosotros ejerce una función muy importante. El texto de Romanos 12, del 4 al 8, nos dice lo siguiente: porque tal como en un solo cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en unión con Cristo, pero individualmente somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Así que tenemos distintos dones según la bondad inmerecida que se nos ha mostrado. Si es el de profetizar, profeticemos según la fe que se nos ha dado. Si es el de servir a los demás, esforcémonos al máximo en este ministerio. Si alguien tiene el don de enseñar, que enseñe. El que anima, que anime. El que da, que lo haga con generosidad. El que dirige, que lo haga con diligencia. El que muestre misericordia, que lo haga con alegría. Párrafo 3. En este artículo analizaremos 3 lecciones importantes que aprendemos del ejemplo que puso Pablo. Primero, veremos que cada uno de nosotros tiene un lugar en la congregación de Jehová. Segundo, analizaremos lo que podemos hacer si nos cuesta ver cuál es nuestro lugar en la congregación. Y tercero, veremos por qué debemos estar concentrados en hacer lo que Jehová nos haya encargado. ¿Qué 3 lecciones analizaremos en este artículo? Pues en este artículo veremos que cada uno de nosotros somos importantes en la congregación y tenemos una función muy importante. Si no sabemos cuál es, la veremos y por último estaremos concentrados en hacer lo que Jehová nos pide. Pasamos entonces al primero de estos aspectos. Cada uno tiene un lugar en la congregación de Jehová, y para ello damos paso al párrafo 4. La primera lección que aprendemos del ejemplo que puso Pablo es que cada uno ocupa un lugar importante en la familia de Jehová. Pablo empezó su ejemplo diciendo: tal como en un solo cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en unión con Cristo, pero individualmente somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Lo que Pablo quiso decir es que cada uno tiene una función diferente en la congregación, pero todos somos valiosos. La pregunta del 4. ¿Qué nos enseñan las palabras que leemos en Romanos 12, 4 y 5? Romanos 12, 4 y 5 nos enseña que todos somos muy valiosos y fundamentales para el buen funcionamiento de la congregación. Cada uno de nosotros tenemos una función determinada, y cada función es igual de valiosa, ya que sin ellas el cuerpo, o en este caso la congregación, no funcionaría. En el versículo 5 leemos que todos y cada uno de nosotros formamos un solo cuerpo en unión con Cristo. Tengamos responsabilidades o no de forma visible en la congregación, todos tenemos una responsabilidad esencial, y es que nos pertenecemos los unos a los otros,
Sin ello, la congregación no podría existir. Todos somos fundamentales y nuestras labores hacen posible que nuestras congregaciones formen este paraíso espiritual en el que nos cobijamos de este sistema. Párrafo 5. Cuando pensamos en los que tienen un lugar en la congregación, quizás inmediato pensemos en los que la dirigen. Es verdad que mediante Cristo Jehová le ha dado a la congregación hombres como regalos. Estos incluyen a los miembros del cuerpo gobernante y sus ayudantes, los miembros de los comités de sucursal, los superintendentes de circuito, los instructores de escuelas, los ancianos de congregación y los siervos ministeriales. A todos estos hermanos se les ha nombrado por Espíritu Santo para que atiendan a las valiosas ovejas de Jehová y fortalezcan a la congregación. ¿Qué regalos le ha dado Jehová a la congregación? Jehová, tal como dice Efesios 4:8, ha dado hombres como regalos para que cuiden de la congregación, atiendan a sus valiosas ovejas y fortalezcan a la congregación. Desde el cuerpo gobernante y sus ayudantes hasta los siervos ministeriales y hermanos con responsabilidades en la congregación. Párrafo 6. A los hermanos se les nombra por Espíritu Santo para que atiendan distintas responsabilidades. Tal como las manos, los pies y otras partes del cuerpo realizan funciones que benefician al cuerpo entero, los hermanos nombrados realizan funciones que benefician a toda la congregación. En vez de buscar las alabanzas de los demás, se esfuerzan por animar y fortalecer a sus hermanos. Le damos gracias a Jehová por tener en la congregación a estos hermanos maduros que ponen los intereses de los demás por delante de los suyos. Primera Tesalonicenses 2, del 6 al 8. Tampoco hemos buscado las alabanzas de los hombres, ni las de ustedes ni las de otros, aunque podríamos ser una carga económica por ser apóstoles de Cristo. Al contrario, los tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y cuida con ternura a sus hijos. Así que, por el tierno cariño que les teníamos, estábamos decididos a darles no solo las buenas noticias de Dios, sino también nuestras vidas, pues llegamos a amarlos mucho. Según 1 Tesalonicenses 2 del 6 al 8, que se esfuerzan por hacer los hermanos que están nombrados por Espíritu Santo. Los hermanos nombrados por Espíritu Santo no solo se esfuerzan y están decididos como todos los demás hermanos a dar las buenas noticias de Dios, sino que además dan sus vidas por todos nosotros y nuestros cuidados y necesidades, por el amor tan grande que sienten por la congregación. Todos realizan funciones para el bienestar de toda la congregación. Párrafo 7. Puede que en nuestra congregación haya misioneros, precursores especiales o precursores regulares. De hecho, en todo el mundo hay hermanos y hermanas que se dedican a predicar y a ser discípulos a tiempo completo. De este modo han ayudado a muchos a hacerse discípulos de Cristo Jesús. Aunque por lo general estos hermanos tienen poco en sentido material, Jehová les ha regalado una vida llena de bendiciones. ¿Verdad que nos sentimos agradecidos de tener a estos queridos hermanos en la congregación? La pregunta del párrafo 7, ¿qué bendiciones disfrutan los precursores y los misioneros? Estos queridos hermanos que dedican un tiempo completo a proclamar las buenas nuevas del reino tienen grandes bendiciones y riquezas espirituales. Estas son mucho más importantes que las posesiones materiales, con las que suelen vivir con las necesarias, ya que lo que realmente importa y trae grandes bendiciones son las riquezas espirituales. Párrafo 8. Entonces, ¿son los hermanos nombrados y los siervos de tiempo completo los únicos que tienen un lugar en la congregación? Por supuesto que no. Cada publicador es importante para Jehová y para la congregación. Esto es así porque uno de los objetivos más importantes de la congregación es hacer discípulos de Cristo. Todos los publicadores de la congregación, bautizados o no, se esfuerzan porque esta obra sea lo más importante de su vida. ¿Por qué es valioso para Jehová cada publicador? No solo estos hermanos que comentamos en el párrafo anterior se dedican a proclamar las buenas nuevas. Sí es cierto que dedican más tiempo y energías, pero cada uno dedicamos lo que podemos a Jehová, y es por ello que todo publicador bautizado o no se esfuerza por vivir según los principios bíblicos y transmitir el mensaje de Dios. Cada hermano y hermana es muy importante y valioso, tanto en la congregación como para Jehová. Párrafo 9. ¿Qué podemos decir de las hermanas? Jehová les ha dado un lugar importante en la congregación. Él valora a las esposas, madres, viudas y hermanas solteras que les sirven con lealtad. La Biblia destaca el buen ejemplo de muchas mujeres que agradaron a Dios por su sabiduría, fe, entusiasmo, valor, generosidad y buenas obras. En las congregaciones hay hermanas que demuestran estas hermosas cualidades. Qué agradecidos le estamos a Jehová por tenerlas con nosotros. ¿Por qué valoramos a nuestras hermanas? Nuestras hermanas son un ejemplo de muchas cualidades hermosas que agradan a Jehová y suponen grandes ejemplos a imitar.
tal como muchas mujeres que se vivieron en la antigüedad y que demostraron grandes cualidades como la sabiduría, fe, entusiasmo, valor, generosidad, buenas obras y muchas más. Las hermanas son otro gran regalo por parte de Jehová y nos sentimos todos y todas muy orgullosos por la importante labor que hace cada día. Párrafo 10. También contamos con la bendición de tener a muchos hermanos mayores. Algunos llevan toda su vida sirviendo a Jehová con lealtad. Otros quizás hayan conocido la verdad en años recientes. En cualquier caso, puede que estén luchando con los achaques de la edad y que ya no puedan hacer tanto en la congregación y en el ministerio. Aún así, hacen todo lo posible en la predicación y usan sus energías para animar y capacitar a otros. ¿Y cuánto nos enseña su experiencia? Sin duda, son hermosos para Jehová y para nosotros. ¿Por qué valoramos a los hermanos mayores? Los hermanos mayores son el pilar de la experiencia de la congregación. Aún con los achaques de la edad siguen igual de entregados que cuando eran jóvenes y destinan todas sus fuerzas y energías para el ministerio y para capacitarnos y enseñarnos cosas. El amor que transmiten los convierten en imprescindibles y por eso los queremos y amamos tanto. Párrafos 11 y 12. Pensemos también en los jóvenes. No es fácil para ellos crecer en este mundo dominado por el diablo y sus ideas satánicas. Pero cuando nos anima a verlos comentar en las reuniones y predicar, y saber que defienden con valor su fe en otras ocasiones. Jóvenes, ustedes ocupan un lugar importante en la congregación de Jehová. Ahora bien, a algunos de nuestros hermanos y hermanas se les hace difícil creer que son útiles en la congregación. ¿Qué puede ayudarnos a ver que cada uno de nosotros tiene un lugar en ella? Veamos. La pregunta del 11 y el 12, ¿cómo lo anima usted el ejemplo de los jóvenes de su congregación? Los jóvenes están sometidos a mucha presión y muchas tentaciones. Un hermano con más experiencia puede no resultarle tan atractivo a las tentaciones que ofrece este mundo, pero los jóvenes son una presa fácil. Y verlos cómo progresan, hacer frente a las pruebas diarias que se les presenta y dar testimonio con su comportamiento y comentarios nos anima en gran medida y vemos la gran mano de Jehová en la enseñanza que reciben, la cual aprecian y la ponen en práctica. Comentamos la imagen. La imagen se divide en 3 partes. Podemos ver que la labor de cada uno de los hermanos y hermanas de esa congregación es fundamental y muy valiosa para el buen ambiente y unidad que se puede respirar en la congregación y que vemos en la fotografía por los rostros de felicidad de nuestros hermanos y hermanas. En la primera parte, un anciano le da la bienvenida a una persona que visita la congregación. Esto lo vemos porque le falta la corbata y porque es presentado previsiblemente por la hermana que le ha hablado. Por detrás vemos al hermano encargado del sonido preparar los micros y en el fondo cómo una hermana conversa con una hermana mayor y ambas se dan estímulo. En la segunda parte de la imagen vemos lo importante que es la participación de todos y cada uno de nosotros. Y por último, en la tercera parte, podemos ver que la limpieza es una labor de todos, de jóvenes y mayores, y también lo son las donaciones, tal como le enseña la madre a su hija. Por último, en el fondo vemos cómo un hermano anima a una hermana mayor y cómo un joven atiende su responsabilidad en la zona de las publicaciones. Estas imágenes son la captación de pequeños momentos de una congregación, y en ellos vemos que todos somos muy importantes y tenemos nuestro papel o función para que el cuerpo de la congregación funcione a la perfección. Siguiente subtema, ¿cómo ver cuál es nuestro lugar en la congregación? Para ello procedemos a leer los párrafos 13 y 14. La segunda lección del ejemplo que puso Pablo nos hace pensar en un problema que tienen muchos hoy día, y es que les cuesta creer que son útiles en la congregación. Pablo escribió, si el pie dijera, como no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. ¿Qué aprendemos de estas palabras? Si nos comparamos con otros hermanos de la congregación, tal vez no logremos ver lo que valemos. Algunos hermanos son excelentes maestros, organizadores o pastores, y quizás pensemos que no somos tan buenos como ellos. Esto muestra que somos humildes y modestos, pero cuidado, si nos pasamos la vida comparándonos con los que destacan por sus habilidades, nos desanimaremos. Como indicó Pablo, puede que hasta lleguemos a pensar que no aportamos nada a la congregación. ¿Qué puede ayudarnos a luchar contra esos sentimientos? La pregunta, ¿por qué podrían pensar algunos que no son útiles en la congregación? Puede que algunos hermanos o hermanas se comparen con otros y crean que no hacen lo suficiente en comparación con ellos,
o que no son tan buenos maestros, organizadores o pastores. Sin embargo, por medio de la maravillosa creación de Jehová, nos ha hecho únicos a cada persona. Nadie puede ser igual que nadie. Todos somos únicos y especiales, y es por ello que todos somos muy útiles y todos formamos parte del cuerpo, de la congregación. Párrafo 15. Pensemos en esto. A algunos cristianos del siglo I Jehová les dio dones milagrosos del Espíritu Santo, pero no todos tenían los mismos dones. Aunque a cada cristiano Jehová le concedió distintos dones y talentos, todos ellos eran valiosos. Es cierto que hoy no tenemos los dones milagrosos del Espíritu Santo, pero el principio no ha cambiado. Puede que no todos tengamos las mismas habilidades, pero todos somos valiosos para Jehová. 1 Corintios 12, 4, 11 dice: Hay diferentes dones, pero un mismo Espíritu. Hay diferentes ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diferentes maneras en las que actúa el Espíritu, pero es el mismo Dios quien las lleva a cabo en todos. Sin embargo, la manifestación del Espíritu se le da a cada uno para beneficio de todos. Mediante el Espíritu, a uno se le da el don de hablar con sabiduría, a otro el de hablar con conocimiento según ese mismo Espíritu, a otro el de la fe por el mismo Espíritu, a otro el de curar por ese único Espíritu, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar, a otro el de reconocer los mensajes inspirados, a otro el de hablar en diferentes lenguas y a otro el de interpretar lenguas. Pero todas estas maneras de actuar las lleva a cabo el mismo Espíritu, que las distribuye a cada uno como Él quiere. De acuerdo con 1 Corintios 12, 4 al 11, ¿qué debemos reconocer sobre cualquier habilidad que tengamos? Jehová nos ha dado a cada uno de nosotros una personalidad y unas habilidades y capacidades, por lo que todos somos útiles tanto para Jehová como para toda la congregación. No tendremos las mismas habilidades, pero es que si todos tuviéramos las mismas habilidades, no se podría dar el ambiente de amor y paz que hay en las congregaciones. Cada uno de nosotros aporta su granito de arena y somos muy valiosos para Jehová. Párrafo 16. En vez de compararnos con otros cristianos, sigamos el consejo del apóstol Pablo, que cada uno examine sus propias acciones, y entonces tendrá razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona. ¿Qué consejo del apóstol Pablo debemos seguir? Este es el mejor consejo que podemos seguir: no compararnos con nadie, sino examinar las acciones que hemos hecho y hacemos. De esta forma veremos si estamos conformes con nosotros mismos o tenemos que cambiar cosas o podemos hacer más. Si somos conscientes del esfuerzo personal que hacemos y estamos contentos con nuestras acciones, podemos alegrarnos ya que estaremos agradando a Jehová. Párrafo 17. Si seguimos el consejo de Pablo y examinamos nuestras propias acciones, puede que empecemos a ver que tenemos talentos que otros no tienen. Por ejemplo, quizás un anciano no sea un muy buen maestro cuando está en la plataforma, pero sí en la obra de hacer discípulos. O puede que no sea tan organizado como otros ancianos de su congregación, pero se le conozca por ser un pastor amoroso a quien los hermanos acuden para pedirles consejos de la Biblia. O tal vez tenga la reputación de ser hospitalario. Cuando tengamos claro cuáles son nuestros puntos fuertes, veremos que tenemos razones para alegrarnos por lo que aportamos en la congregación, y, además, será menos probable que envidiemos a los hermanos que tienen talentos distintos a los nuestros. ¿Cómo nos beneficiará seguir el consejo de Pablo? El ser conscientes de lo que valemos provocará que no envidiemos a ningún hermano, que nuestro trato mejore con él o ella, que seamos más humildes y modestos y sepamos cuáles son nuestros puntos fuertes. Así sabremos lo que aportamos a la congregación y podemos hacerlo incluso mejor, aportar aún más de lo que ya hacemos. Siguiente párrafo 18. Sin importar el lugar que ocupemos en la congregación, todos debemos ponernos la meta de mejorar en nuestro servicio y ser mejores maestros. Con ese fin, Jehová nos capacita mediante su organización. Por ejemplo, en la reunión de entre semanas se nos enseña cómo ser más hábiles en el ministerio. ¿Estamos aprovechando al máximo esta capacitación? La pregunta del 18. ¿Cómo podemos ser mejores maestros? Una de las formas es aprovechando al máximo todos los recursos que nos capacitan y están disponibles para que podamos aprender y dar lo mejor de nosotros.
La reunión de Seamos Mejores Maestros es una gran herramienta para mejorar nuestras destrezas en el ministerio, y más ahora con la nueva forma digital de transmitir el mensaje de Dios. Último párrafo de esta sección, el 19. Otro excelente programa de capacitación es el de la Escuela para Evangelizadores del Reino, que está disponible para hermanos y hermanas que están en el ministerio de tiempo completo y tienen entre 23 y 65 años. ¿Nos parece que es una meta inalcanzable? En vez de hacer una lista con las razones por las que no podemos asistir, hagamos una con los motivos por los que sí deseamos asistir. Luego tracemos un plan para que nos ayude a llenar los requisitos. Con la ayuda de Jehová y con nuestro esfuerzo, lo que parecía imposible puede hacerse realidad. La pregunta del 19. ¿Cómo podemos alcanzar la meta de asistir a la Escuela de Evangelizadores del Reino? La mejor forma con la que podemos lograrlo es no poniéndonos pegas personales sobre por qué no asistir, sino al contrario, trabajar día a día en lo máximo que podamos para rellenar los requisitos y tener en mente siempre por qué deseamos asistir. De esta forma, nos motivaremos por cumplir con el plan que hemos trazado y mejoraremos cada día. Última sección del estudio de Atalaya de esta semana. Usemos nuestros talentos para animar a la congregación. Damos lectura al párrafo 20. La tercera lección que aprendemos del ejemplo que puso Pablo se encuentra en Romanos 12 del 6 al 8. Aquí, Pablo vuelve a decir que todos en la congregación tenemos distintos talentos, pero ahora recarga que cada uno debe utilizar los que tenga para animar y fortalecer a la congregación. Romanos 12 del 6 al 8 dice: Así que tenemos distintos dones según la bondad inmerecida que se nos ha mostrado. Si es el de profetizar, profeticemos según la fe que se nos ha dado. Si es el de servir a los demás, esforcémonos al máximo en este ministerio. Si alguien tiene el don de enseñar, que enseñe. El que anima, que anime. El que da, que lo haga con generosidad. El que dirige, que lo haga con diligencia. El que muestre misericordia, que lo haga con alegría. ¿Qué aprendemos de este texto? Aprendemos, y como hemos visto ya, que cada uno tenemos talentos, habilidades y capacidades muy importantes y valiosas en la congregación y para Jehová. Ahora falta lo más importante, y es ponerlas en práctica. De esta forma estaremos provocando un beneficio en todos nuestros hermanos y hermanas, y también sobre nosotros mismos al sentirnos mejor realizados. Lectura del 21 y 22. Veamos lo que le pasó a un anciano a quien llamaremos Robert. Tras haber servido en el extranjero, lo asignaron a Betel de su país. Aunque le aseguraron que el cambio no era porque hubiera hecho algo mal, dijo: Por meses estuve muy negativo, sentía que era un fracaso. Hubo momentos en los que me dieron ganas de irme de Betel. ¿Cómo recuperó la alegría? Un anciano le recordó que lo que Jehová nos ha enseñado en asignaciones anteriores nos ayuda a ser más útiles en las que tenemos ahora. Robert entendió que debía dejar atrás el pasado y centrarse en lo que podía ser en el presente. Algo parecido le ocurrió al hermano Felipe, episcopo. Él y su esposa se graduaron de Galaad en 1956 y sirvieron en la obra de circuito en Bolivia. En 1964 tuvieron un hijo. Felice contó: Se nos hizo difícil dejar nuestra querida asignación. Debo admitir que desperdicié un año lamentándome. Pero con la ayuda de Jehová, cambié de actitud y me centré en mi nuevo papel de padre. ¿Nos sentimos como Robert o feliz? ¿Estamos desanimados porque ya no tenemos las responsabilidades de servicio que teníamos antes? Si es así, nos sentiremos más felices si nos concentramos en lo que podemos hacer ahora para servir a Jehová y a nuestros hermanos. Mantengámonos ocupados y utilicemos nuestros talentos para ayudar a otros. Y nos sentiremos felices al animar a la congregación. ¿Qué aprendemos de lo que les pasó a Robert y Feliz? Aprendemos que tenemos que centrarnos y concentrarnos en lo que podemos hacer ahora y en lo máximo que podemos hacer ahora para servir a Jehová, sin compararnos con situaciones pasadas o lo que podríamos llegar a ser. Estamos haciendo ahora lo que Jehová quiere que hagamos, y es por ello que debemos darlo todo y concentrarnos en dar lo máximo y mejor de nosotros mismos en el ahora. Último párrafo de este artículo, el 23. Para Jehová, cada uno de sus siervos es muy valioso.
Él desea que nos sintamos parte de su familia. Si sacamos tiempo para meditar en lo que podemos hacer para animar a nuestros hermanos y nos esforzamos para alcanzar ese objetivo, es más probable que veamos cuál es nuestro lugar en la congregación. Ahora bien, ¿cómo vemos a los demás? ¿Cómo podemos demostrar que los valoramos? En el siguiente artículo analizaremos esta cuestión importante. La primera parte de la pregunta, la parte A, ¿para qué debemos sacar tiempo? Debemos sacar tiempo para mostrar talentos en beneficio de los demás, animar a nuestros hermanos y aportar nuestro valor único y muy valioso a la congregación y a Jehová. Y la parte B, que analizaremos en el siguiente artículo. En el siguiente artículo analizaremos cómo demostramos que valoramos a los demás y por tanto cómo los vemos. Las preguntas de repaso se basan en 3 textos bíblicos diferentes y la pregunta es ¿qué aprendimos de estos textos? El primero es Romanos 12, 4 y 5. Lo recordamos. Dice, porque tal como en un solo cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en unión con Cristo, pero individualmente somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Respuesta. Aprendemos que cada uno de nosotros tiene una función única y que no es menos que cualquier otra. Es igualmente fundamental para el buen funcionamiento de la congregación y del pueblo de Dios en toda la tierra. ¿Qué aprendemos de 1 Corintios 12, 15 y 16? Recordamos el texto. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejarías de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Respuesta. Todos somos útiles y tenemos que concentrarnos en nuestros talentos sin entrar en comparaciones, ya que somos parte de la congregación y tengamos una función u otra, sin ella, la congregación no podría tener lugar. Todos somos necesarios e igualmente importantes, con nuestros talentos y funciones determinadas. Y por último, ¿qué aprendemos de Romanos 12 del 6 al 8? Pasaje bíblico el cual recordamos. Dice, así que tenemos distintos dones según la bondad inmerecida que se nos ha mostrado. Si es el de profetizar, profeticemos según la fe que se nos ha dado. Si es el de servir a los demás, esforcémonos al máximo en este ministerio. Si alguien tiene el don de enseñar, que enseñe. El que anime, que anime. El que da, que lo haga con generosidad. El que dirige, que lo haga con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. La lección de este texto. Nuestros talentos, habilidades y capacidades personales nos hacen muy valiosos para Jehová y para el bienestar de la congregación. Pero la única forma que todos nuestros hermanos y hermanas tienen de que se beneficien de ellas es usándolas. Y es por eso que es lo que queremos hacer, esforzarnos al máximo por dar lo mejor de nosotros.